Bueno, estamos ahí con el tiempo limitado, ¿no es cierto? Vamos rápidamente a nuestro tema, nuestro próximo invitado. Agradecemos la presencia, Marcelo Justo, él es presidente de la ONG Tax Justice Network. Él está radicado en Londres y bueno, vino acá a dar unas disertaciones. Él es también corresponsal de Página 12. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Red de Justicia Fiscal sería. Exactamente. Una traducción precisa. La denominación, digamos, y esta ONG nace en Inglaterra, ¿no? Nace en Inglaterra en el 2003, precisamente porque el problema de los paraísos fiscales estaba creciendo de una manera realmente peligrosa y entonces, bueno, es un primer intento de parar ese fenómeno. Justamente ese es el tema que nos convoca hoy, paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Paraíso fiscal es básicamente donde se pone el dinero que quiere estar exento de cumplir con las reglas de juego que hay a nivel nacional o internacional. Leíamos un artículo suyo justamente que decía que Argentina está en el 5º lugar dentro de las multinacionales que más evaden. O sea, está Estados Unidos, China, Japón, o sea, grandes potencias y después los argentinos. ¿Por qué llegamos a esa instancia? Bueno, el primer fenómeno que es muy interesante para tener en cuenta es que las multinacionales son las máximas responsables de los flujos ilícitos económicos mundiales, el 65%, mucho más que la corrupción política a la que generalmente se le da mucho más vidriera mediática. Y lo que le da este proceso de globalización de la economía, ¿no? Exactamente, este proceso de globalización de la economía. Y lo que impresiona particularmente en Argentina tenemos dos problemas. Un problema es una fuga de capitales que es crónica, que se ha dado con gobiernos de derecha, de izquierda, democráticos o dictatoriales, y que hay prácticamente el equivalente a un Producto Bruto Interno afuera del país, 500.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísima plata. 500.000 millones de dólares. Sí, ni se imagina. A lo que se suman 21.000 millones de dólares anuales de evasión fiscal de las multinacionales, que colocan a Argentina, como ustedes decían, en el 5º lugar a nivel mundial, detrás de países que tienen un volumen económico mucho mayor, como ser Estados Unidos, China, Japón o la India. ¿Y cómo influyen las comunicaciones digitales justamente en esta transferencia de fondos sin registro? Y de una manera han acelerado todo el proceso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los años 80, cuando se hacía uso de los paraísos fiscales existen ya desde los años 60, se van conformando. En los años 80 había que trasladar bolsas llenas de dinero. Ahora bastan con un clic. Con un clic, exactamente, para que el dinero circule de una parte a la otra. Ajá. Y esto de las grandes potencias, ¿no es cierto? Es llamativo, ¿no es cierto? Porque si bien hacen hincapié el caso de Donald Trump, ¿no es cierto?, con la cuestión impositiva, son los países que más evaden. Exactamente, y además esa es una de las grandes paradojas de todo esto, porque siempre se piensa en los paraísos fiscales como una isla pequeña, caribeña, con palmeras y mucha arena. Y en realidad los máximos paraísos fiscales son, en primer lugar, Suiza y en segundo lugar, Estados Unidos. ¿En América Latina hay paraísos fiscales? En América Latina hay paraísos fiscales. Panamá, por los Panama Papers, claro. los más ¿Uruguay famosos. es un paraíso fiscal? Bueno, Uruguay sí, depende siempre de la definición que uno le dé al paraíso fiscal, pero es un paraíso fiscal. El gran tema, sin embargo, no es nada más que haya un paraíso fiscal, sino el grado de volumen de las interacciones financieras que hay a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos concentra un volumen muy alto de todas las operaciones financieras y por eso es un paraíso fiscal que es realmente de muchísimo peso. Uno por ahí conoce por las películas o por las informaciones la cuestión del narcotráfico incluido y dónde se lava dinero, digamos, pero hay otros rubros que están involucrados también para esta fuga de capitales, ¿no? Hay otros rubros, pero insisto que los más grandes culpables de todo este asunto son las multinacionales, sean del sector financiero, bancario, o del sector, digamos, de la producción o del sector digital. ¿Cuál es la diferencia entre un paraíso fiscal y el lavado de activos? No, el lavado de activos es una cosa que se hace dentro del paraíso fiscal, entre otros mecanismos, pero se puede hacer el lavado de activos en un país que no sea un paraíso fiscal. El lavado de activos es simplemente sacarlo del circuito legal de un país. Normalmente se utilizan los paraísos fiscales o se utilizan con cada vez más frecuencia. Claro. Y lógicamente los países más afectados son los que menos tienen, los más pobres, los que no están desarrollados, digamos, ¿no? Exactamente, pero es un fenómeno que afecta a todo el mundo en el sentido de que todo el dinero que no se recauda impositivamente porque se va a los paraísos fiscales es el dinero que no va para la inversión pública, sea en educación, sea en justicia, sea en salud, sea en vivienda, en seguridad. Y la última, ¿cómo hace un Estado entonces para evitar toda esa evasión? ¿Cómo se puede hacer? Del capítulo argentino. Si supiéramos no existirían, ¿no? Si supiéramos no existiría, Claro. pero es posible hacerlo. Lo que se requiere sobre todo
todo y primero es voluntad política, mucha voluntad política. Siempre. Para eso están trabajando ustedes con la ONG, ¿no? Exactamente. Se trata de eso, de lograr justicia. La verdad que es muy rica la charla Sí. con ustedes. Breve pero interesante. El espacio vio cómo es en televisión, ¿no? Pero ha sido un gusto conocerlo. Igualmente, muchísimas Gracias. gracias por invitarme. Será hasta la próxima. Era, bueno, Marcelo Justo de la organización Tax Justice Network, que Ahí está, significa clase inglés. Red de Justicia Fiscal. Ahí está. Bueno, ¿nos vamos? Sí, nos despedimos. Bueno, un programa realmente cargado de informaciones. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.